Empezamos con esto, que pueden ir viendo en el título, que aparece algo que no conozco y algo que debería más o menos conocer, porque dice variables aleatorias, ¿sí? Entonces aparece un nuevo concepto de variable, y distribuciones, que esa palabra ya la conocemos, nosotros hemos visto distribuciones de frecuencias, y ahora vamos a ver distribuciones o comportamientos de probabilidades, ¿está bien? Entonces van a ver que a lo largo de la exposición muchas veces los llevo a que recuerden lo que hemos visto en el eje de la descriptiva, porque volvemos a analizar una nueva variable aleatoria, pero casi con la misma estructura. Bueno, una variable se presenta en tablas, se hacen gráficos, se calculan medidas, muy similar a lo que vimos en el eje de la estadística descriptiva, pero ahora para esta nueva variable que le llamamos variable aleatoria. Y como su nombre lo indica, fíjense, es una variable que nace ¿de qué? De representar a un resultado de un experimento aleatorio, ¿no? Por eso la distinguimos de esa manera. Bueno, creo que ya andamos. Vamos entonces al concepto. Entonces dijimos, la unidad 5, variable aleatoria y distribuciones de probabilidad. Si tenemos que definir lo que es una variable aleatoria, es una función, dice que asigna un número real. ¿A quién le asigna un número real? A cada resultado de un espacio muestral. Y ahí traten de recordar lo que vimos como concepto de espacio muestral, que era el que me definía todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces lo que estoy queriendo asignar es un número a un resultado de un espacio que a veces, ¿sí? ese espacio que me devuelve todos los resultados de un experimento, a veces esa devolución no es numérica. Si nosotros analizamos, qué sé yo, la tirada de un dado, sí, decimos, bueno, salió el 1, salió el 2, salió el 3, que son expresiones numéricas. Entonces es fácil después aplicarle un modelo matemático y calcular a lo mejor la probabilidad de que se presente, ¿sí? Alguno de esos resultados. Pero cuando el espacio muestral o espacio probabilístico es de tipo cualitativo, ¿se acuerdan que también diferenciamos en la unidad anterior que podía ser discreto, continuo o cualitativo? Cuando este espacio me está haciendo un análisis de resultados posibles y son de tipos cualitativos, entonces no puedo aplicar un modelo matemático a una expresión que es un atributo. Por lo que debo transformarlo y ahí aparece esta variable aleatoria como un número real, ¿sí? Que se le asigna a uno o más de un resultado posible de un espacio muestral. En otras palabras, dice que es una función definida en su dominio, ¿sí? Por todos los resultados del espacio, y el rango es el conjunto de los reales. Vamos a tratar de entender un poquito más esto a través de esta PPT, ¿no? Bastante gráfica, en donde, fíjense, en el espacio muestral en muchas ocasiones, como les acabo de decir, no está construido por números. Pero, acá se quedó alguien trabado. Bueno, pero a través de la variable aleatoria lo puedo expresar en forma numérica. Entonces acá lo he puesto como en forma gráfica para que puedan interpretar. Si yo tuviera que analizar todos los resultados posibles y el experimento consiste en tirar 3 monedas, ¿sí? Y estoy interesada en saber el número de caras, entonces voy a tener, por ejemplo, que un resultado posible sería seca, 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 cara, seca, bueno, todas las posibilidades. Y ustedes verán que estos resultados son de tipo cualitativo. Como estoy interesado en conocer el número de caras, yo puedo definir un nuevo valor numérico que me represente a uno o más resultados posibles de ese experimento y transformarlas o expresarlas en justamente un valor numérico. Entonces yo digo que se presente ninguna cara, estaría referenciando, ¿sí? A este resultado. Que se presente una cara, estaría, ¿sí? Este valor numérico representando a más de un resultado. Por eso yo le decía a uno o más de un resultado. Pero tengan
muy presente que este valor numérico variable aleatoria, va a ser una variable de todos los valores posibles, ¿sí? Van a ser todos los valores posibles de la variable. Primera gran diferencia con lo que veíamos en la variable allá en el eje descriptivo, ¿no? Que eran los valores observados de la variable. Acá son los posibles. ¿Por qué? Porque no va a haber otro posible, porque este conjunto de valores está, ¿sí?, representando, por decir, a uno o a más de un resultado, pero no hay más resultado, por lo tanto no hay más posibilidades de valor de la variable. Y a esa variable se le puede calcular, ya vamos a ver, la probabilidad de que se presente. Por lo tanto, estoy hablando del comportamiento de esa probabilidad, o como dice el título, la distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad de una variable refleja su comportamiento probabilístico, como dice acá. Otro ejemplo que les he puesto acá para que entendamos este análisis de esta conversión de atributo a numérico, otro ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con una secuencia del sexo de los 2 primeros bebés que nacen en un hospital. Si yo hago el análisis de mi espacio muestral, estaría dado por que se me presenten 2 masculinos, masculino-femenino, femenino-masculino, y así con todas sus posibilidades. Si estoy interesada en el número de masculinos en los 2 recién nacidos, bueno, yo puedo representar, como les digo, con un valor numérico y decir, la variable cuando asume el valor 0 me está diciendo que no se presentaron masculinos, cuando asume el valor 1, que se presentó al menos un masculino, y cuando asume el valor 2, que se presentaron 2 masculinos. Por lo tanto, este valor de variable aleatoria son todos los valores, como les decía, posibles, porque están contemplando todas las posibilidades o resultados de este experimento aleatorio. Entonces, en función de eso, dense en cuenta que estamos viendo variables aleatorias, ¿sí?, como una expresión numérica, que a su vez la voy a poder clasificar según lo que ya hemos visto, también muy parecido a lo que hemos visto en las unidades anteriores. La puedo trabajar a la variable aleatoria como una variable aleatoria discreta o una variable aleatoria continua, ¿sí? Esa variable aleatoria discreta, cuando puede tomar un valor finito o numerable de valores, y continua, cuando podía tomar un número infinito o no numerable, que decíamos que estaba expresado en términos de decimales, ¿sí?, que podía tomar cualquier valor dentro de un intervalo de valores, de números reales. Entonces, teniendo presente esta clasificación también de variables, ¿sí?, nos vamos a entrar en primera instancia por este primer caminito. Es decir, vamos a ver ahora, a lo largo de la primera partecita de la clase, todo lo que tiene que ver con variables aleatorias de tipo discreta, ¿sí? Vamos a hacer un análisis en relación a su concepto, con un ejemplo, cómo se representa y también su gráfica, ¿está bien? Entonces, si vamos a... acá les he puesto ejemplos de variable aleatoria discreta y continua, bueno, pero ustedes van a ver que son muy similares a los conceptos que ya venimos trabajando como ejemplo, ¿no? El número de accidentes, el número de artículos, eso respondía a una variable discreta, mientras que edad, estatura, peso, presión respondía a una variable tipo continua. Como les decía, vamos a entrarnos dentro de lo que es la variable aleatoria discreta. Bien. Entonces, si es una variable aleatoria discreta, la vamos a representar o la vamos a presentar de 3 maneras distintas. A través de una tabla, a través de una gráfica y con una expresión, ¿sí?, matemática que me habla de la probabilidad de que se presente ese valor de variable. Entonces, la probabilidad, fíjense en acá cómo vamos recuperando conceptos que hemos visto en la unidad 4. La probabilidad de los eventos se traslada a los valores de las variables aleatorias. Acuérdense que los eventos podía ser un resultado simple o un resultado compuesto, ¿sí? Un evento podía ser un subconjunto del espacio muestral.
Entonces, la probabilidad de esos eventos se traslada a los valores de la variable, como les digo, y como se dice cuando se dice probabilidad de que la variable tome un cierto valor, implica decir que ocurra alguno de aquellos eventos simples de los cuales depende ese valor de la variable aleatoria. Si vamos a un ejemplo en la tirada de un dado, fíjense que en este caso los resultados de ese experimento son de tipo numérico, ¿sí? La salida del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Expresamos esto en una tabla de distribuciones de probabilidad, en donde asumimos los distintos valores de la variable aleatoria, y como dijimos, todo valor de variable tiene asociada una probabilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de estos valores de variable está representando a un evento o un resultado posible del experimento. Por lo tanto, tiene una probabilidad asociada. Todo evento tenía una probabilidad asociada. ¿Cuál era la probabilidad de que aparezca el 1, el 2, el 3 y demás? En este caso era un sexto, cada una de ellas. También sabemos que la sumatoria de todas ellas me tiene que dar igual a 1 como valor máximo. Entonces hemos expresado en esta tablita, así como hacíamos las tablas, les digo, en las distribuciones de frecuencia, una distribución de probabilidad. Valores posibles de la variable, probabilidades asociadas. Como estoy en una variable de tipo discreta, la representación gráfica era a través del gráfico de bastones. En este caso vamos a tener el eje de las X, la variable, en el eje de la Y, las probabilidades. Para cada uno de estos valores, bueno, asume una probabilidad de un sexto, ¿sí? Y por último, les digo, vamos a expresar esta función de probabilidad, y fíjense en que acá dice función de cuantía. Tomen nota de que esta forma de calcular una probabilidad para una variable aleatoria discreta tiene como 3 nombres que son la misma cosa, ¿no? Se llama función de probabilidad, también se la denomina función de cuantía, también se la denomina probabilidad puntual, porque estoy calculando la probabilidad en un punto, y también distribución de probabilidad. O sea que por ahí pueden tener en algún caso o ejercicio, calcule la función de cuantía. Es lo mismo que decir función de probabilidad y es lo mismo que decir distribución de probabilidad. ¿Está bien? Y probabilidad puntual, sobre todo cuando uno ya se acostumbra a medir probabilidades y demás, dice, es la probabilidad puntual. La probabilidad puntual significa que calcula la probabilidad para un valor exacto de la variable, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que se presente el 1? Es un sexto. Que se presente el 3 es un sexto, ¿sí? Probabilidad puntual, para un valor exacto de la variable. Acuérdense, si lo comparamos con las tablas de distribuciones de frecuencia, teníamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Cualquiera de esas dos eran frecuencias simples que se analizaban para un valor determinado de la variable, ¿sí? En este caso también. Ahora, puede también suceder, o nos puede llegar a pasar, que yo voy a calcular la función de distribución, o también llamada función de acumulación. ¿Está bien? Función de distribución, función de acumulación para una variable también de tipo discreta. ¿Y cuándo necesito eso? Bueno, cuando tengo que calcular probabilidades de que se presente un valor o menos. ¿Se acuerdan? Y si vamos a esto que yo les digo, a esta comparación con lo que vimos antes, era medio parecido que lo que hacíamos con las frecuencias acumuladas. ¿Se acuerdan? Calculábamos un valor de las frecuencias acumuladas relativas o absolutas para un valor de la variable o menos. Acá pasa igual. Entonces, sea la probabilidad expresada como X menor o igual a un valor puntual XY, donde X es un número real, esa es la probabilidad de que la variable asuma valores menores o iguales. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, la probabilidad va a ser la suma de todas esas probabilidades puntuales hasta definir el valor de la variable en donde me quiero parar, ¿sí? Para hacer su cálculo. Entonces,
estamos diciendo que esta función de acumulación va a tener ahora una expresión simbólica del tipo f mayúscula de x, o sea, la vamos a simbolizar con una f mayúscula para distinguirla de la otra. Esperen que voy a buscar esto. ¿Sí? Una expresión de este tipo, que ¿qué me está diciendo? Que es la probabilidad hasta un valor definido de la variable y no es más que la sumatoria de las puntuales. A esa f mayúscula, como estoy diciendo, se le llama función de distribución o también recibe el nombre de función de acumulación de esa variable aleatoria. Y no es más que, como les digo, que la suma de las puntuales. Fíjense, vamos a un ejemplo, como siempre les digo, expresión simbólica, gráfico y tablas, ¿no? Entonces, si lo miramos en la tabla, ustedes tienen los valores de la variable. En este caso recién teníamos que lo construimos la función de cuantía o la función de probabilidad, ¿sí? Las probabilidades puntuales, y acá en la segunda columna, fíjense, tienen la función de acumulación, función de distribución o acumulación, en donde para el valor 1 de la variable va a ser un sexto, pero ya para decir cuál es la probabilidad de que salga un valor 2 o un número menor, ya tengo 2 sextos, y así íbamos sumando y acumulando de idéntica manera, les digo, como lo hacíamos antes, ¿no? Nada más que ahora son probabilidades. Entonces estoy en una tabla de distribuciones de probabilidad, en este caso la primera columna es la variable aleatoria, la segunda columna es la probabilidad puntual y la tercera columna es la probabilidad acumulada, también llamada función de acumulación. ¿Y qué gráfica tenemos para representar esta función de acumulación? Así como recién tuvimos en la puntual el gráfico de bastones, recuerden que también hay una gráfica que representaba las acumuladas. Entonces tenemos acá a la derecha, en el eje de las X, la variable, en el eje de la Y, la función de probabilidad, y para cada uno de los valores de la variable íbamos haciendo la gráfica de este, antes le llamábamos, ¿se acuerdan?, acumulativo de frecuencias, en este caso va a ser un acumulativo de probabilidades, teniendo presente esto de la lineecita de puntos entre cada uno de los valores de la variable, porque recuerden que estamos trabajando en una variable de tipo discreta, ¿está bien? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos definido lo que es una variable aleatoria, ¿sí? Que es una expresión numérica que de alguna manera me presenta o me permite presentar todos los valores de una variable. A ver, para esta unidad se usa InfoStat. Para las 5 en particular no, porque es el marco teórico, pero para las 6 y las 7 sí, muchísimo. ¿Sí? Y también pueden usar el Excel y también pueden usar las tablas estadísticas. Tienen 3 maneras de buscar el cálculo de probabilidad. Ya vamos a entrar en eso. Les decía que habíamos visto hasta ahora lo que era una variable aleatoria discreta y presentamos para esa variable aleatoria discreta como 2 caminos. Un camino que sería calcular la probabilidad puntual y el otro camino que es presentar la probabilidad acumulada. ¿Está bien? Bien. Esto pasa en una función. Esto pasa, les decía, en el análisis de la variable cuando es de tipo discreta. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una variable que es de tipo continua? ¿Sí? Entonces, a diferencia de una variable discreta, una variable continua puede tomar, recuerden, cualquier valor fraccionario en un rango determinado de valores. Entonces, yo no voy a poder enlistar de alguna manera, como estábamos haciendo acá, no voy a poder enlistar para un valor de la variable su probabilidad, tanto en esta gráfica como en esta, ¿no? Para cada valor de la variable, un valor de probabilidad. No estoy en esa situación, porque van a existir infinitas posibles mediciones, entonces no puedo enlistar con una sola probabilidad. Entonces esto se define a través de una función de densidad de probabilidad,
¿sí? Aparece este nuevo concepto que se denomina función de probabilidad, función de densidad de probabilidad, perdón, que la vamos a simbolizar con una f minúscula de x, ¿sí? Y si yo tuviera que representarla, esa función de densidad, estoy hablando de ¿qué? De una gráfica que me presenta seguramente una curva, ¿sí? Y en esa área que está definida entre la curva y el eje, seguramente vamos a hacer el análisis entre dos puntos de todos los posibles valores que se pueden dar en ese intervalo de valores, ¿sí? Y por lo tanto me está hablando de esa densidad o esa probabilidad. O sea que vamos a empezar a medir la probabilidad con una superficie, por decirlo de alguna manera. No vamos a calcular para un valor puntual, porque estoy en una variable continua, sino que vamos a calcularla para un intervalo de valores o un conjunto de valores. Esa función de densidad, que les quede claro, no es probabilidad, sino que es densidad de probabilidad, y está indicada siempre por la altura de la curva. ¿Estamos? Entonces, podemos decir que una variable aleatoria es de tipo continua si existe una función de densidad no negativa que satisface una relación que es esta, ¿no? F mayúscula de x es la integral que va de menos infinito a x de f de x diferencial de x. ¿Quién es esta función que aparece como la integral de la función de densidad? A esta función la llamamos función de acumulación, por lo que les dije recién. No voy a calcular, en el caso de las variables continuas, la probabilidad en un punto, sino que la voy a calcular en un conjunto de valores que pueden estar expresados, por ejemplo, en un intervalo o en una cola de la distribución. ¿Está bien? Entonces, es una función, como dijimos, de densidad, como dice acá, no negativa, de integral 1, y vamos a definir a esta nueva función de acumulación. Se dice, como dice acá, que una variable aleatoria del tipo continuo existe una función no negativa, función de densidad, que satisface esta relación, como les dije. Entonces, esta función de acumulación justamente me va a permitir calcular la probabilidad, ¿sí?, en un área a través de un intervalo de valores. Lo que les quería decir es que, por eso me distraje un minuto, no vamos a calcular integrales, ¿está bien? No van a tener que calcular integrales para calcular probabilidades cuando una variable es continua. Simplemente le estamos presentando la expresión simbólica, ¿sí?, que me está diciendo o me está permitiendo analizar esto, ¿no?, del área de probabilidad. No vamos a calcular integrales porque vamos a trabajar con tablas estadísticas que ya están previamente tabuladas, ¿sí?, que son las que ustedes tienen en el material obligatorio, o bien con el Excel, buscando la probabilidad para los distintos modelos, o bien con el InfoStat también, en donde a través de una opción de cálculo de probabilidad, ustedes van a poner los parámetros de búsqueda y van a encontrar ese valor de probabilidad. Ahora, cuando hagamos el ejemplo de todo esto, van a ver las distintas maneras que tienen para su cálculo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? A ver si puedo hacer una expresión acá antes de empezar con esto. Una variable aleatoria discreta, hemos trabajado una probabilidad puntual y una probabilidad acumulada, ¿sí? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos definido una variable discreta y hemos aprendido a calcular una probabilidad puntual, que significa para valores exactos de la variable, y una probabilidad acumulada, dijimos, para valores menores o iguales. A esta le llamábamos función de cuantía y a esta le llamábamos función de acumulación. Y en una variable aleatoria continua, hemos dicho que ¿se calcula una probabilidad puntual? No, se calcula una probabilidad acumulada que se llama función de acumulación, y también me permite calcular la probabilidad de ocurrencia de la variable para valores menores o iguales.
no se calcula para un valor puntual justamente porque es una variable de tipo continua, ¿sí? Ese es más o menos el esquema que hemos trabajado hasta ahora. Ahora, vayamos de nuevo a la comparación de lo que veníamos viendo en las unidades anteriores, en el eje de la descriptiva. ¿Por qué aparece esto de esperanza matemática? Cuando trabajamos en capítulos anteriores a una variable, y a esa variable la presentamos también en tablas, la presentamos en gráfico, recuerden que ¿qué hicimos? Trabajamos medidas descriptivas que acompañaban a esas tablas y a esos gráficos. Y ustedes han visto como medidas descriptivas, medidas de posición, medidas de dispersión, ¿sí? Bueno, en este caso no vamos a trabajar de manera completa todas esas medidas, simplemente vamos a ver dos medidas. Una que es una medida más de posición, como esta que se llama esperanza matemática, ¿sí? Idéntica a lo que nosotros conocemos ya como promedio o media, y otra medida que es la varianza, que también ya conocemos como medida de dispersión. Entonces, dentro de estas variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, vamos a acompañar, por decirlo de alguna manera, ese análisis que hacemos del comportamiento de las probabilidades, lo vamos a acompañar con dos medidas. Una se llama esperanza, o también recibe el nombre de valor esperado, como dice acá, media poblacional, media de una variable aleatoria, todos esos nombres recibe la esperanza matemática, ¿sí? Fíjense, esperanza, bueno, es un concepto, un nombre nuevo que pueden asimilar, valor esperado, pero después dice media poblacional. Y porque ya sabemos el concepto de lo que es media y sabemos el concepto de lo que es población o muestra. ¿Por qué específicamente en este caso se llama media poblacional o media de una variable aleatoria? Por lo que les venía diciendo hace un rato, estoy trabajando con todos los valores posibles de la variable. Entonces, si estoy trabajando con la totalidad de valores, es como que estoy trabajando con la población, ¿sí? Con todos los valores. Por eso también recibe el nombre de media poblacional. Y a esta esperanza matemática se dice que es un parámetro, ¿sí? Recuerden que parámetro era una medida que se toma de una población, mientras que un estadígrafo es una medida que se toma de una muestra. Y esta esperanza matemática, o también llamada media poblacional, es el número que formaliza, dice, la idea del valor medio, ¿sí? Mismo concepto que venimos trabajando de media o promedio, me da la idea del valor medio de ese fenómeno aleatorio. Cuando la variable es de tipo discreta, ¿sí? O sea que estamos acá de nuevo, variable discreta, y analizando en este caso los parámetros esperanza y varianza. Cuando estoy en una variable de tipo discreta, dice que la esperanza se calcula como la suma de las probabilidades de cada suceso multiplicado por el valor de dicho suceso. Veámoslo ahora acá en un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de la esperanza matemática para una variable de tipo discreta. Entonces, acá tenemos la tablita como puesta en forma horizontal, ¿sí? La podemos poner tranquilamente en forma vertical, con los distintos valores de la variable y sus probabilidades asociadas. Entonces dice que la media o esperanza de esa variable se calcula, decía recién la expresión, como la sumatoria de multiplicar cada valor de la variable por su respectiva probabilidad. Y eso es lo que demuestra este cálculo, en donde ven 1 por 0,2 más 2 por 0,3 y así por cada uno de los valores y sus probabilidades, y después realizamos la suma y nos da 2,5 como ese valor promedio o media que va a representar y que va a acompañar a la distribución de probabilidad y a sus cálculos o al comportamiento justamente de esa variable aleatoria y sus probabilidades. Y el otro concepto, a ver qué me preguntan por acá, ¿sumatoria de qué? La sumatoria de multiplicar el valor
de la variable por su respectiva probabilidad, ¿sí? Es decir, 1 por 0,2 más 2 por 0,3 más 3 por 0,3, por eso decimos la sumatoria de esos productos. El otro parámetro que dijimos que es significativo, ¿sí? Dijimos recién que tomábamos dos. Uno era un parámetro representativo de las medidas de posición y el otro parámetro es la varianza, ¿sí? También concepto que ya hemos trabajado con idéntica definición, es una variable aleatoria, en este caso la varianza matemática es una medida de dispersión, que ya sabemos que la varianza siempre explica la desviación cuadrada, ¿sí?, de los valores de dicha variable con respecto a su media, y la vamos a calcular, dice acá, multiplicada por la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿sí? Es una expresión también matemática que lo que hace es eleva los valores de la variable, como decimos, al cuadrado y la multiplica por su probabilidad. Sabemos también que la varianza no podía ser negativa, un valor mínimo igual a 0, y no sé si puse un ejemplo acá, si no lo vamos a ver en la otra. No, bien, pero acá está la expresión matemática de cada una de estas situaciones. Fíjense. Estábamos trabajando en esta unidad lo que era la variable aleatoria con sus respectivas distribuciones de probabilidad, ¿sí? Entendiendo por esto que era el comportamiento de esos valores de variable. Vimos el camino de las variables discretas y el camino de las variables aleatorias continuas. Y para las variables discretas trabajamos cómo calcular una probabilidad puntual, que la llamamos función de cuantía o probabilidad puntual, y una probabilidad acumulada. Y aparte de distinguir bien los valores posibles y sus dos posibilidades de calcular probabilidades, lo otro que estamos viendo para una variable discreta es la esperanza y la varianza. La sumatoria de los valores de la variable multiplicada por su probabilidad es la esperanza, y la varianza se calcula como también la sumatoria, pero de los valores al cuadrado, multiplicado por su probabilidad, menos la media al cuadrado. Esta es la que llamamos nosotros fórmula de cálculo rápido, ¿sí? Para el caso de hacerlo en forma manual, ¿está bien? En el caso de una variable aleatoria continua, también vimos que la función de densidad, ¿sí?, la definíamos para calcular la función de acumulación. Pero lo que estamos haciendo justamente en este tipo de variables es calcular una función de acumulación o probabilidad acumulada, porque no calculábamos la probabilidad en un punto, solo para valores acumulados. Y la representábamos con una letra, sí, F mayúscula, sí, y calculábamos probabilidad en un intervalo de valores o en una cola de valores. Las variables continuas también tienen su esperanza y su varianza, pero fíjense, en el cálculo es a través de las integrales. Como yo les digo, no lo estamos haciendo manualmente a esto en los casos, en los ejercicios que tienen en la guía. Van a ver que hay ejercicios en donde resuelven la esperanza y la varianza para las variables discretas. Para las variables continuas, muy poca solicitud de esto, y si no, directamente se manejan con el software en donde les calculan. No queremos, digamos, la demora en el cálculo de esto, sino que queremos el concepto, y que sí sepan que en este caso la esperanza para una variable aleatoria continua o la varianza es la integral, porque estamos hablando siempre de un área o superficie que me está marcando la probabilidad para un conjunto de valores posibles dentro de un intervalo o de una cola. ¿Está bien? Bien, entonces, esta es la estructura que yo les estoy diciendo que nos muestra la unidad 5, ¿sí? Es decir, bueno, tengo que saber distinguir bien una variable aleatoria, si es discreta o es continua. Perfecto. A partir de eso, voy a aplicar una expresión matemática que me permita el cálculo de la puntual o la acumulada.
Por eso es que por cada una de estas variables, para la discreta, vamos a ver modelos discretos de probabilidad. Y para la variable continua, vamos a ver modelos de probabilidad continuos. ¿Qué significa modelos discretos y modelos continuos? Significa que un experimento bajo ciertas condiciones presenta ciertas características. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahora los vamos a enunciar, modelos discretos como el modelo binomial, Poisson, hipergeométrico, son modelos que son de tipo discreto, trabajan para variables discretas y que como tienen determinadas características van a aplicar una función de probabilidad de cuantía a lo mejor diferente que el otro modelo, ¿sí? Cada uno con sus particularidades. Y lo mismo pasa cuando veamos las variables continuas. Si el experimento tiene ciertas características, y bueno, lo resolveremos con un determinado modelo. Si tiene otras características, y se tiene que resolver con otro modelo. O sea, cada modelo que vamos a presentar se identifica uno de otros porque la situación en la que se plantea ese experimento aleatorio puede diferir entre un modelo y otro. En cada una de las unidades, 6 para los modelos discretos y 7 para los modelos continuos, vamos a ver las características propias de cada modelo respetando esta estructura. Vamos a hablar de una función de cuantía, vamos a hablar de una función de acumulación, esperanza y varianza para un modelo. Tomamos otro modelo, otra vez esta estructura para otro modelo. Y así, por eso les decía que la unidad 5 les plantea la forma genérica, por decir, y después ya particularizamos en cada uno de los modelos. Para ello, pretendo o me gustaría que viéramos hoy solamente estos dos, y ahí nomás nos quedemos, ¿sí? Para acercarnos un poco a la práctica también, si bien son mucho más simples, los ejercicios son más fáciles y más rápidos de calcular, para, bueno, esperar que un poco Ana trabaje todo lo de probabilidad, que me parece que viene un poquito retrasada en eso, y se acerque a trabajar las características de cada modelo, ¿sí? Bueno, haciendo la práctica con cada una de las herramientas que tenemos para resolver. Entonces vamos a ver, como les digo recién, primero vamos a tratar de dilucidar qué es esto de modelos especiales de probabilidad, ¿no? Recién hemos visto como los modelos el modelo teórico, ahora vamos a ver como los modelos prácticos, y estamos, acuérdense, estos modelos responden a una variable discreta. Entonces, las distribuciones de probabilidad que estuvimos considerando recién, vieron en el capítulo anterior, se conocen a veces por distribuciones teóricas, en el sentido en que se obtiene por razonamientos lógicos en vez de experimentos reales. Ahora no, ahora vamos a entrar en esto de la mirada de cada experimento con sus características propias. Y cuando decimos modelos, estamos hablando de que un modelo nos va a permitir decir solo que dadas ciertas condiciones iniciales, ocurrirán ciertos estados con tales probabilidades, ¿sí? Ese es más o menos el análisis. Dadas ciertas condiciones iniciales, entonces me va a permitir hacer ese análisis, ¿sí? Ciertos estados con tales probabilidades. Entonces nos van a permitir deducir de alguna manera cuál es el comportamiento de esas probabilidades posibles. Esa es la idea. Acá nos estamos anticipando. Acuérdense que hay una gran diferencia entre ir a hacer un estudio de campo, recoger datos y venir y hacer un estudio o un análisis de ello, y en este caso es anticiparme y decir, si estos son los resultados posibles, ya sé cuáles pueden ser los resultados posibles, hacer un análisis de ese comportamiento, ¿sí? Para después ayudarnos en la estadística inferencial a tomar decisiones con la base de estos modelos de probabilidad, sabiendo más o menos cuál puede ser su comportamiento.
Entonces, como esto que les he dicho está acá bastante claro también, estos modelos especiales son modelos matemáticos, ¿sí? Es una expresión matemática para situaciones del mundo real, en condiciones específicas, ¿sí? Y nos ayudan, como les dije, a predecir la conducta de futuras repeticiones de un experimento. Repetimos lo mismo, vamos al primer modelo. Bernoulli, o también lo pueden tener como nombre, lo pueden encontrar como nombre, experimento de Bernoulli o bipuntual. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con cada modelo? Este se llama Bernoulli o bipuntual. Vamos a mencionar algunas características importantes, porque eso nos va a permitir después diferenciarme uno de otro modelo. Tengan en cuenta que cuando ustedes se enfrenten a un caso práctico, no les va a decir, tenés que trabajar con este modelo. No, les va a presentar las condiciones del experimento y ustedes tendrán que saber si aplico Bernoulli, o aplico, perdón, binomial, Poisson, hipergeométrico, porque cada uno tiene sus propias características. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar cada modelo? Vamos a mencionar características. Después, como les dije, respetando la estructura que hemos visto hace un rato, vamos a plantear la función de cuantía de ese modelo, la función de acumulación de ese modelo, los parámetros de ese modelo, esperanza y varianza, y la forma en que pueden encontrar las probabilidades usando las tablas, o el InfoStat, o el Excel. Siempre esa misma estructura para cada modelo que veamos. Características, vuelvo a repetir, función de cuantía, función de acumulación, parámetros, ejemplos y cómo se aplica cada modelo. En este caso, tenemos que el experimento o modelo Bernoulli, o también llamado, como les dije, bipuntual, como dice acá, una de sus características más significativas es que es un experimento en el cual solo existen dos posibles resultados, que llamamos éxito y fracaso, o también éxito y fallo, lo pueden encontrar, ¿sí? Se usará, dice, esta forma de manera convencional y depende del interés y la naturaleza del fenómeno estudiado. ¿Qué quiere decir este párrafo? Ustedes siempre, por defecto, y me ha pasado durante mucho tiempo, asumen que la cosa exitosa es la buena y el fracaso es lo malo, ¿está bien? Y no necesariamente debemos asociar el éxito con lo agradable y el fracaso con lo malo. Fíjense, acá les he puesto un ejemplo para que entiendan esto que les estoy diciendo. Si yo realizo una biopsia a un paciente y considero el resultado negativo como un éxito, ustedes van a decir, ¿cómo negativo? Claro, es un éxito que esa biopsia haya salido negativa. Y si salió positivo, lo voy a considerar un fracaso. Es decir, no asuman que si yo estoy investigando la cantidad de muertos que hay en la esquina, me va a decir, profe, pero eso no lo puede considerar usted un éxito. ¿Por qué? Porque estoy hablando de muerte. No, ¿estamos? Éxito es lo que está, depende, como dice ahí, del interés o la naturaleza del fenómeno que está bajo estudio. Y fracaso es el complemento del éxito. Entonces, en este experimento tenemos dos posibles resultados, y otra cosa muy importante que se las voy a poner acá, la prueba se realiza una sola vez. Realizo la prueba una vez, tengo dos resultados posibles. Vamos a otras características. Otra característica que tengo que tener en cuenta. El experimento puede tener solo dos posibles resultados, lo que dijimos recién. Las pruebas en las que se obtienen los sucesos anteriores son independientes, siempre, por supuesto, la prueba, como no se repite, la prueba es única, ¿no? Si fuera más de una prueba, yo siempre debería decir que se presente bajo las mismas condiciones. Y las probabilidades de éxito y fracaso van a ser constantes, ¿sí? Entonces,
Tenemos estas características para tener presente el proceso de Bernoulli y dijimos que existe un modelo matemático, una expresión matemática que permite calcular su probabilidad puntual. ¿Cuál es ese modelo matemático? Para la función de cuantía, que también le habíamos dicho que recibía el nombre de distribución de probabilidad o función de probabilidad, ¿sí? O probabilidad puntual, por eso les pongo el igual, puntual o igual. ¿Cómo se expresa en este modelo esa función? De esta manera. P a la X por Q a la 1 menos X. ¿Qué es eso? ¿Qué es P a la X? ¿Quién es Q? ¿Quién es P? Si yo representara a través de una tabla en este modelo, ¿sí?, la variable aleatoria y su probabilidad, ¿sí?, de cada uno de los valores posibles de esta variable, yo estaría diciendo que un valor posible para este modelo va a ser 0, como dice acá, y el otro valor posible va a ser 1, diciendo que 0 es el valor de la variable que me representa el fracaso y 1 es el valor de la variable que me representa el éxito. Y que cada uno de esos valores de la variable va a tener asociada una probabilidad. ¿Quiénes son esas probabilidades? Bueno, fíjense, la vamos a calcular a través de la función para ver qué probabilidad le corresponde a cada valor de la variable. Si yo tomo este 0 y lo pongo acá en la función de cuantía, me va a quedar, traten de imaginar porque no puedo escribir, pero P a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, y Q a la 1 menos 0, que me daría Q. Entonces, P a la 0 es 1, por Q quiere decir que cuando la función va a estar evaluada en 0, la probabilidad es Q. Y si yo evalúo esta función en 1, me va a quedar P a la 1, que es P, y acá me queda 1 menos 1, que me da 0, Q a la 0 es 1, por lo tanto, si yo evalúo mi función en 1, la probabilidad va a ser P. Entonces sabemos que en este modelo de Bernoulli o bipuntual, dos valores de la variable posible, uno representa el fracaso cuya probabilidad va a ser Q y otro representa el éxito cuya probabilidad va a ser P, sabiendo que la suma de P más Q me tiene que dar igual a 1. ¿Está bien? Como la prueba se realizó una sola vez, solo puedo calcular función de cuantía, o sea, probabilidad puntual. No puedo calcular probabilidad función de acumulación, ¿sí? La probabilidad para valores menores e iguales. O sea que el modelo de Bernoulli no tiene función de acumulación. Pero sí tiene parámetros. ¿Se acuerdan? Media y varianza. Bien. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, acá yo ya les he puesto que la media es P y que la varianza es P por Q. ¿De dónde sale esto? Bien, de las expresiones de esperanza y varianza que vimos hace un ratito, ¿sí? En el cuadro ese resumen, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calculaba la esperanza cuando la variable era discreta? Como la sumatoria de multiplicar la variable por su probabilidad. Veamos. Si yo a este valor de la variable lo reemplazo por cada uno de estos valores, digo 0 por su probabilidad que es Q, 0 por Q va a ser 0, más, porque es una sumatoria, 1 por P, que me da P. Por lo tanto, la esperanza de esta variable va a ser igual a P. Y con la varianza pasa igual. Teníamos recién que la expresión que me permitía calcular la varianza para una variable de tipo discreta, cuando vimos esta estructura teórica, les dije yo, de la unidad 5, teníamos que la varianza no era más que la variable elevada al cuadrado por su probabilidad menos la esperanza al cuadrado. Bien, hacemos lo mismo, reemplazamos el valor de la variable por 0, lo multiplicamos por Q, me da 0, más, lo reemplazo por 1, me da P, o sea que de esta expresión yo logro decir que me queda P.
¿sí? P. Menos, y la esperanza yo sé que es P. Entonces, P elevada al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué me dice que es P por Q? Porque yo de acá puedo sacar factor común P, ¿y qué me va a quedar? Si saco factor común P, me va a quedar P por 1 menos P. Espero que me vayan siguiendo. Si saco factor común P, me queda P por 1 menos P. P, ya la tengo, y 1 menos P es Q, ¿sí? ¿Por qué 1 menos P en Q? Porque yo sé que P más Q es 1, entonces Q va a ser 1 menos P. Por lo tanto, con la formulita que teníamos de esperanza de ese marco teórico, hemos demostrado que para el modelo bipuntual tengo una probabilidad puntual, tengo parámetros, no tengo función de acumulación, ¿sí? Porque la prueba la realizo una sola vez. Entonces, y tengo las características propias del modelo. Ahí hemos como sintetizado todas las cositas que debo tener en cuenta en este modelo, y ya van a ver que este modelo, ¿sí?, que analiza una única prueba, es sustento también, es base de los modelos que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a ver, creo que ya seguimos con, bien, ejemplos de experimentos de Bernoulli, ¿sí? Registrar el resultado de un examen en términos de aprobado o reprobado, éxitos y fracasos, aprobar la solicitud de un crédito o no aprobar la solicitud de un crédito, si realizo una prueba o se me presenta el éxito o se me presenta el fracaso, serían ejemplos en donde se da esta situación en la que solo trabajo una prueba, dos resultados posibles y cada uno de ellos representado por una variable cuya probabilidad puede ser para unos valores de la variable el éxito y para el otro el fracaso. Vamos al segundo modelo, ¿sí? Y van a ver cómo se van diferenciando unos de otros, que es la intención, y lo vamos a ver a sobre todo con un ejemplo bien práctico para que vean la aplicabilidad de todo lo que hemos trabajado en el día de hoy. El experimento o el modelo binomial, ¿sí? Habíamos dicho que íbamos a ver dos, el bipuntual y el binomial. ¿Cuáles son las características propias de este modelo binomial? Es aquel que cumple, dice, con alguna de todas estas propiedades. Se diferencia del otro, fíjense, empezamos con la primera gran diferencia, porque a la prueba la voy a repetir n veces, ¿sí? Bipuntual era solamente una vez. Entonces dice, consiste en n ensayos Bernoulli, n veces, y cada prueba es como que se caracteriza por ser una prueba de tipo Bernoulli. Repito, n veces un experimento que consta de dos posibles resultados que llamaremos éxito y fracaso. Recuerden que si yo repito un experimento siempre tengo que tratar de repetirlo en términos de las mismas condiciones, cada experimento bajo las mismas condiciones. Entonces, el modelo binomial dice, repito, n veces el experimento y cada prueba, como dice ahí, y cada prueba tiene que ser cada prueba, si bien digo, tiene que ser una prueba que responde a las características del modelo bipuntual o de Bernoulli. Es decir, que las pruebas van a ser repetidas, estadísticamente independientes, ¿sí?, entre sí. Otra característica, la probabilidad de éxito se va a mantener constante en cada uno de los n ensayos de Bernoulli. Y en consecuencia, la probabilidad de fracaso, 1 menos p, también se tiene que mantener constantes. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que todas las pruebas deben tener probabilidad idéntica de éxito y de fracaso. ¿Y cómo vamos a hacer para que esto se mantenga idéntico? Bueno, ya vamos a analizar ahora distintas situaciones. Y otra característica importante dice que
los N ensayos deben ser independientes entre sí, o sea que el resultado de un ensayo no afecte el resultado de los demás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los resultados dependientes o independientes, ¿sí? Entonces, estas son como 3 características muy fuertes de este modelo. Repito N veces la experiencia. Todas las veces que repito la experiencia tiene que tener idéntica probabilidad de éxito y de fallo, y esas situaciones, esos N ensayos, deben ser independientes entre sí. Cuando recién dijimos que las probabilidades debían ser idénticas, entonces ahí tenemos que analizar, ¿sí?, cómo hacemos para que las probabilidades permanezcan constantes. Esa es la idea. Entonces, yo acá les he puesto en esta diapositiva que si la población es finita o es infinita, porque ahí va a cambiar mucho, ¿sí? Vamos a recordar que una muestra aleatoria se puede tomar con o sin reemplazo. ¿Por qué? Fíjense. A ver, analicemos. Una población finita, recordemos conceptos antes de entrar al análisis este. Una población finita, acuérdense que era una población bien numerada, que yo la puedo definir, que la puedo enlistar y tengo clara la totalidad de los elementos. Y una población infinita justamente era cuando no puedo definirla claramente, me está cambiando permanentemente. Otro concepto que tenemos que recordar que vimos del capítulo anterior. Esto de trabajar con muestreo con o sin reemplazo. ¿Se acuerdan este concepto? Con reemplazo era que yo devolvía el elemento y sin reemplazo es que yo no lo devolvía el elemento. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para mantener constantes las probabilidades. Si la muestra se toma con reemplazo, saco el elemento y lo vuelvo a poner en una población finita o infinita, no importa cualquiera de las dos, esa unidad tomada se vuelve a dejar en la población. Entonces el número de unidades disponibles para seguir la operación no se ve afectada, ¿sí? Ya sea una población finita o infinita, saco el elemento, lo vuelvo a poner, me quedó todo igual. Por lo tanto, como siempre decimos, las probabilidades de otras pruebas siguientes no van a estar, van a permanecer constantes, ¿sí? A eso voy. Mientras que si el muestreo es sin reemplazo, ahí voy a tener que analizar sin reemplazo con población finita o sin reemplazo con población infinita. ¿Por qué? Porque no estoy devolviendo el elemento. Entonces, hay que tener cuidado. Vamos a esta que es la más fácil, cuando es infinita. Si yo saco un elemento y no lo devuelvo, pero la población es tan grande que es despreciable justamente el hecho de no volver el elemento, por lo tanto se considera que las probabilidades van a permanecer constantes, ¿sí? Si estoy en un muestreo sin reemplazo, repito, y la población es inmensamente grande, el hecho de no volver el elemento no me afecta porque las probabilidades van a permanecer constantes. Ahora, si yo no voy a devolver el elemento, estoy en un muestreo sin reemplazo, pero la población es finita, entonces ahí sí tengo que tener cuidado. El número de unidades que queda, cuando yo saqué, ¿sí?, va a quedar reducido en una unidad y en consecuencia la probabilidad de sacar cualquier unidad en otras pruebas, en otras operaciones sucesivas, aumenta, va a cambiar. Entonces, para que permanezca constante, el modelo dice, bueno, como yo necesito que las probabilidades permanezcan constantes, yo aseguro que va a permanecer constante siempre que se cumpla que la muestra que yo tomo sea menor al 5% del tamaño de la población. ¿Está bien? Si esa muestra es menor, bueno, no se va a ver afectada la probabilidad de las pruebas siguientes siempre que se cumpla con esa condición. Entonces, recordemos las 3 condiciones básicas
del modelo binomial, y recordemos que de esta se desprende todo este análisis que hemos hecho aquí en relación a tratar de que las probabilidades permanezcan constantes a lo largo de las n pruebas. Bien, ¿qué dice el modelo binomial en cuanto a su función de cuantía y función de acumulación? ¿Se acuerdan? Tenemos que el experimento consiste en realizar n ensayos, que cada ensayo debía basarse en el supuesto de Bernoulli, es decir, trabajar con éxitos y fracasos, ¿sí? Entonces, este modelo distribución binomial lo que está analizando es el número de éxitos y tiene un modelo matemático o función de cuantía o probabilidad puntual que permite calcular la probabilidad acumulada, que tiene esta forma, ¿sí? Ese modelo matemático tiene esta forma. Y la función de distribución o función de acumulación para probabilidades puntuales tiene, fíjense, la misma expresión, pero la sumatoria de las puntuales. ¿Qué es esto? Esta es una forma de expresar el combinatorio. ¿Se acuerdan? Combinatorio de n en x, ¿sí? Es una expresión matemática. ¿Cómo se calcula un combinatorio de n en x? De esta expresión, de p a la x por esto es lo mismo que esto. El combinatorio de p a la x de q por n en x. Una expresión matemática que permite calcular la función puntual para el modelo binomial. La de acumulación, lo mismo, pero ir sumando. ¿Está bien? Lo que yo les digo, estas expresiones, ¿hace falta saberlas? De memoria no, las tienen en un cuadro de fórmulas en sus tablas. Hay que saber calcularlas manualmente y si no las sé calcular con algún otro instrumento, y sí, hay que poder calcularlas manualmente también, porque nos saca de apuro en el caso de tener que calcular una probabilidad. Si yo estoy diciendo, calcule la probabilidad de que se presenten 3 éxitos en una prueba de 5 con un éxito de, voy poniendo los valores en cada una de estas funciones, la probabilidad de éxito, el valor de la variable, la probabilidad de fracaso, el tamaño de la muestra, es decir, voy reemplazando mi expresión matemática y me va a dar el cálculo de la probabilidad para un valor puntual. Y lo mismo para un valor acumulado. ¿Qué otra cosa dijimos que veíamos por cada modelo? Aparte de las características que vimos recién, las dos funciones, ¿sí? Y los parámetros. Es decir, cómo se calcula en este modelo la media y cómo se calcula la varianza, ¿sí? La media se calcula n por p. ¿Por qué n por p? Fíjense, dijimos recién que este modelo binomial tiene como base, ¿sí?, que cada prueba responde al modelo Bernoulli o bipuntual. El modelo de Bernoulli decía que la esperanza era P, y el modelo binomial dice que repito n veces la prueba. Entonces, n veces es, puedo representar la esperanza en este modelo como n veces la esperanza del modelo Bernoulli. Lo mismo pasa para la varianza. La varianza en el modelo Bernoulli era P por Q. ¿Estamos observando? Sí, sí, se ve. Se ve, bueno. Bien.
Esperen que me descoloque. Bien, estábamos hablando de los parámetros del modelo y que se calculaban en función de la esperanza o varianza del modelo bipuntual, por eso es que le poníamos n veces, porque repetíamos la prueba n veces. Y ahora íbamos a trabajar un ejemplo para que puedan ver. ¿Me dan un minuto? Ok. Vamos a ver un ejemplo, como les digo, de este modelo, para que lo vean más en la práctica. Y vean cómo lo pueden enfrentar con distintas herramientas. Por supuesto que es el primer modelo, o sea que no puedo establecer muchas diferencias con otro y decirles, ¿se dan cuenta que este no es Poisson o se dan cuenta que este no es hipergeométrico? Bueno, es el primero que vemos, entonces vamos a analizar en función de este pequeño caso qué cosa debería estar referenciándome o diciéndome, estás parada o estás parado en un modelo de tipo binomial. Se sabe, dice que el 30% de los habitantes de una ciudad presentan sobrepeso, ¿sí? Acá me está dando un dato, vamos a buscar el marcador, un 30%, acá me está dando un dato, me está hablando de una probabilidad de éxito en la población, determinar la probabilidad de que una muestra aleatoria, otro dato, n, ¿sí?, determinar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 4 personas, ninguna tenga sobrepeso o más de 2 tengan sobrepeso. Entonces, estamos hablando, como les digo, primer modelo, una probabilidad de éxito, un tamaño de muestra. Seguramente estoy trabajando con una variable de tipo discreta, en un muestreo con reposición. Entonces, el número de personas que tienen sobrepeso en una muestra de 4, yo lo puedo expresar simbólicamente de esta manera, ¿no? La probabilidad, ¿sí?, voy a tratar de calcular, de que X asuma un valor en función de cuál es la consigna para una muestra de 4 y un éxito de 0,3 que estaba dado por este 30%. Como les dije yo, existe una función de cuantía que me permite calcular una probabilidad puntual para un valor exacto o también para un valor acumulado. ¿Está bien? En el primer dice que ninguno tenga sobrepeso, estamos hablando de una probabilidad de que el valor de la variable sea igual a 0, que ninguno tenga sobrepeso, y habíamos dicho que podíamos utilizar la función de cuantía para su cálculo, que era esta, el combinatorio, ¿sí?, de 0 a 4, de P a la X, de Q a la N menos X, fíjense, probabilidad de éxito 0,3, Q, su complemento 0,7, valor de la variable, estoy buscando para 0, N es 4, ¿sí? Entonces, expreso esa función de cuantía, hago sus cálculos matemáticos y llego a decir que la probabilidad de que ninguna persona tenga sobrepeso en 4 pruebas que realizo con un éxito del 0,30 es de 0,2401. ¿Está bien? Entonces, acá estoy aplicando una probabilidad puntual y utilizando la función de cuantía. El segundo caso, más de 2 tengan sobrepeso, ¿sí? Más de 2 significa que no está tocando el 2, por eso fíjense en que me está diciendo de 3 en adelante, ¿sí? Si yo tuviera que representar estas pruebas por ser una variable discreta, como siempre se lo represento, en una recta, yo digo para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4, ¿sí? Que ninguno, que 1, que 2, que 3, que 4. Este sería el valor 2. A ver si puedo borrar acá. Voy a borrar esta línea. Ahí estamos. Entonces,
lo que me está diciendo es para 1, para 2, para 3 y para 4, lo que les quiero mostrar es que ¿por qué me dice mayor o igual a 3? La consigna dice más de 2, entonces más de 2, como es una variable discreta, sería de 3 en adelante. Por lo tanto, alguien está pidiendo entrar, por lo tanto, estoy calculando la probabilidad de que X asuma valores mayores o igual a 3, voy a aplicar la función, ¿sí?, de cuantía puntual para 3, la voy a aplicar para 4, voy a calcular sus probabilidades y después las voy a sumar. Por eso es lo tedioso, por decirlo de alguna manera, lo de tedioso de hacerlo manualmente, ¿sí? El software o el Excel o las mismas tablas estadísticas, directamente yo buscaría para un valor y no tengo que estar haciendo esta suma de puntuales, sino que directamente busco en una tabla para un valor 3, una muestra de 4 y una probabilidad de éxito de 0,3 y ya me devuelve exactamente este valor. Si alguien tiene en mano ahí para buscar, lo puede comprobar. Creo que por acá lo puse también. No, este es otro ejemplo. Bueno, lo vamos a hacer con otro ejemplo. De que estos valores, sí, ustedes los pueden encontrar en las tablas o, como les decía, utilizando el Excel o el InfoStat. Pregunta. A ver, esperen que me aparezca. ¿De dónde utilizó el 0,7? Porque es el complemento del éxito. Si el éxito es 0,3, el fracaso, o la probabilidad del fracaso, el complemento Q es 0,7. Y la expresión matemática me pide que ponga las dos, ¿sí? Fíjate acá, tengo P por Q. Y si P es 0,3, Q es 0,7, que era su complemento. Bien. Vamos acá, a otro ejemplo. Esperen que tengo que bajar tanta cosa acá. Un ejemplo en donde lo que intento es mostrarles, ¿sí?, la utilización de las tablas estadísticas, en el caso que lo quieran hacer, y también después, no sé si tengo otro ejemplo con el InfoStat, a ver, no me acuerdo, también con el InfoStat. ¿Vamos? Entonces, para que vean que llegamos a idéntico resultado por cualquiera de los caminos. Acá tienen otro ejemplo que dice, debido a las altas tasas de interés, una empresa reporta que el 30% de sus cuentas, de nuevo, un dato significativo, el 30% de sus cuentas por cobrar a otras empresas están vencidas, ¿sí? Si un contador toma una muestra de 5, otro dato, determine la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos. Entonces tengo el N y tengo la probabilidad de éxito. Y pregunta, que ninguna de las cuentas esté vencida, me estaría diciendo la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Está bien? Exactamente 2 cuentas estén vencidas, bueno, que X sea igual a 2. La mayor parte de las cuentas, si estamos trabajando en 5, con calcular mayor o igual a 3, ya estoy con la mayor parte. Exactamente el 20%, es decir, fíjense en que hay distintas maneras de preguntar, ¿sí?, para que ustedes transformen, ¿sí?, cada una de estas consignas en una expresión en donde diga la probabilidad de que X sea igual, en el caso primero, ninguna de las cuentas igual a 0 para un N de 5 y un éxito de 0,30. ¿Sí? Horrible, pero bueno. Lo que quiero decir es que simbólicamente uno expresa cada una de estas consignas. ¿Cómo lo trabajo en una tabla? Bueno, ustedes tienen 2 tipos de tabla en la distribución binomial. Una para una probabilidad puntual, que lo marca arriba de la tabla, y otra para probabilidades acumuladas. Entonces, si yo digo, con una probabilidad de éxito de 0,3 y un tamaño de muestra de 0,5, y voy a buscar, como dice acá, para un X de 0, me voy y encuentro la probabilidad.
La probabilidad de que ninguna de las cuentas estén vencidas en 5 pruebas, sabiendo que en la población el éxito es del 30%, N5, 0, 0,30, directamente voy y busco y me dice que la probabilidad es de 0,1681. ¿Está bien? Esto lo pueden hacer para cada una de estas cuestiones. Para cada una de estas situaciones, exactamente 2, bueno, sería ir a mirar la variable en el valor 2, y acá tenemos 0,3087 para un éxito de 0,3. Ahora, cuando decimos la mayor parte, ya estoy, ¿sí?, no buscando una probabilidad puntual, sino que puedo estar buscando para que sea mayor o igual a 3. Entonces ya no voy a entrar en esta tabla que es para valores exactos, sino que voy a tener que trabajar en otra tabla que es de probabilidades acumuladas. ¿Está bien? Fíjense, entonces ahí tienen el resultado para el primer caso, como les decía, el resultado para el segundo caso, y en el caso de los mayores e iguales a 3, como estábamos ahí presentando, si yo hago suma de puntuales sería para 3 y 4 y 5, que lo puedo ir sacando de acá, o directamente voy a trabajar con las tablas acumuladas y haciendo un pequeño procedimiento matemático, porque las tablas acumuladas acumulan para valores menores e iguales, y acá la consigna me está hablando de mayores e iguales, entonces hay que hacer ahí una pequeña paso matemático para trabajar sobre valores menores, y también puedo encontrar rápidamente la probabilidad, como yo les digo, sin tener que usar, como en este caso, la expresión o la función de cuantía, la expresión matemática original. Lo hago con tablas, o bien, y acá se los presento de la otra manera, de idéntica forma, con el InfoStat. Fíjense, el punto A, van a buscar, calcular de probabilidades y cuantiles, van a buscar, en este caso, binomial, ¿sí? Y binomial van a poner el valor de la variable, el tamaño de la muestra, la probabilidad de éxito, y ahí me da la puntual, la acumulada para valores y la acumulada para valores mayores. O sea, me devuelve los cálculos y ustedes elegirán, de acuerdo a la consigna, lo que corresponde. En este caso era la probabilidad puntual. En el caso B, también van al calculador de probabilidades, que me hablaba de exactamente 2, creo que era, ¿no? Para un n de 5, un 0,3, el valor variable 2, y también ahí está, fíjense, idéntico valor que ustedes tenían acá en las tablas estadísticas, ¿sí? O sea que tienen distintos caminos para hacerlo. Y en el caso de las otras que eran acumuladas, valores que me pedía para la mayoría y para un 20%, algo así era, ¿sí? Entonces también van poniendo los valores de la variable que corresponda y van eligiendo, ¿sí? En cada uno de estos sectores si es una probabilidad puntual, acumulada por encima o acumulada para valores menores. Tienen las tres maneras, las tres posibilidades, sí, de calcular. InfoStat, Excel también hace lo mismo, no he puesto Excel acá, y tablas estadísticas, cualquiera de ellos. Bueno, esto sería los modelos. Voy a ir al final, un minuto. Hemos visto el modelo bipuntual, hoy me pasé, ahí estamos. Les quería mostrar que, como siempre les pongo al final de las diapositivas, acá tenemos un resumen de todos los modelos discretos que hemos visto hoy, el puntual y el binomial. Función de probabilidad, ¿sí? La que permitía el cálculo de probabilidades puntuales, tanto para la bipuntual como para la binomial. ¿Ven? El combinatorio de P a la X, lo mismo que les puse recién. Función de acumulación tenía la bipuntual, no tenía porque la prueba era 1, pero la binomial sí tenía, y no era más que la sumatoria de ellas. Y por último, los tres parámetros más conocidos: esperanza, varianza y desviación. Vimos y comprobamos cómo se calculaba la esperanza, cómo se calculaba la varianza, cómo la desviación. Y de idéntica manera
los cálculos de esos parámetros para el modelo binomial. Esperanza, varianza, y bueno, recuerden que la desviación siempre es la raíz de la varianza. Esta hojita la tienen en la hoja de cálculos, porque vamos a usar la función de cuantía y depende de ustedes, si quieren usar otra herramienta, pero siempre es bueno que las reconozcan y cuando un ejercicio les diga, en base al siguiente modelo, que ustedes lo miren y digan, esta me suena a bipuntual o esta me suena a binomial, o en el caso de esta expresión más complicada, esta es la hipergeométrica. A veces no les dice exactamente qué modelo, pero les dice, en base a la siguiente expresión, realicen los siguientes cálculos. Entonces, de alguna manera nos está orientando en cuáles son las características de ese experimento, presentándole los modelos matemáticos para su cálculo. A ver, que alguien me pregunta algo, pero no está entrando, ya me fijo. A ver si ahí entra el chat. El chat que me preguntó, profe, ¿dónde da? Profe, siempre es el éxito y Q, sí, P es el éxito y Q es el fracaso, ¿sí? Eso lo planteamos cuando recién estuvimos dando el modelo bipuntual. En el modelo bipuntual, que es la base de los otros modelos, en una sola prueba, siempre 1, el valor de la variable 1 representa el éxito y la P es la probabilidad de éxito. Y el fracaso se representa como valor de la variable 0 y Q siempre es la probabilidad del fracaso. Exactamente. Bueno, no voy a avanzar más en modelos, en todo caso la semana que viene vamos a terminar todos los modelos discretos, que nos estaría faltando Poisson, hipergeométrica y las proporciones y demás, cosa de ir acomodándonos un poco con la profe, como les digo, y vamos a andar bastante bien, no tenemos ningún feriado que nos esté preocupando por ahora, para prepararnos para la instancia de la segunda evaluación, que está planificada, recuerden, ahí para después del 20 de mayo, ¿no? Así que vamos a tener el tiempo suficiente. Lo que pasa es que son muchos modelos, son más o menos 12, 6, sí, deben ser como 12 modelos y cada uno con sus características y sus particularidades, por eso es importante ir viéndolos e identificándolos para su aplicación. Bien, de mi parte en relación a los cierro acá con esto por el día de hoy y no sé si tienen alguna consulta en relación a lo que hemos visto o alguna otra inquietud, los escucho y si no, hoy los libero un poquito antes. Ya todos tenemos una nota de parcial. Muy bien, ya lo cargó Ana, entonces no sabía, cargar nota de gestión. Esa es la nota final, y sí, claro, esa es la nota de ese parcial. Si a eso te refieres, nota final, sí. La nota que ustedes tienen puesta ya en autogestión es la nota obtenida de su único parcial, que fue práctico y teórico. ¿Por qué? ¿Usted espera otra nota más? No es un promedio, ya hablamos los otros días de eso. Si ustedes tienen 6 ejercicios, la puntuación máxima era de 1 a 7, se hace una escala y se dice, para tantos ejercicios tal nota y así. Lo mismo pasa con el teórico, eran 15 preguntas. No es si tengo una pregunta ya tengo un punto, no, tenían que tener un conjunto de preguntas respondidas bien, mucho más del 50% de las preguntas, mucho más. Entonces, si eran 15 preguntas, 7 eran 50%. Y yo les estoy diciendo que necesitamos más para sacarnos la nota, para llegar a un 8 o más. Entonces, después se trabajaba cada una de esas partes con una formulita de Excel y se compaginaban esas dos notas, práctico-teórico, y quedaba una nota definitiva. Si usted tiene un 7, por ejemplo, en el práctico, significa que tuvo un muy buen práctico, pero el teórico no alcanzó la cantidad de preguntas de su teórico para empezar a jugar por la aprobación directa, es decir, tener como nota final un 8, 9 o un 10 en el parcial. ¿Está bien?
No es un promedio. Bueno, parece que le quedó porque no me contesta más. Ok, gracias, perfecto. Si alguien, dos cositas más y ya los dejo. Si alguien necesita certificado de asistencia, tienen que bajarlo de la plataforma. No sé, pregunten en la SAE, no tengo idea de dónde lo bajan, pero es un certificado que ustedes bajan, que ustedes completan y recién se lo mandan a la profe. En mi caso, me lo mandan a mí y yo le pongo se los devuelvo. Yo no hago certificado, el certificado ya está normalizado a través de la autogestión. Así que eso por un lado. Por otro lado, hubo solamente, gracias a Dios, de los 800 alumnos, hubo solamente 4 casos de chicos con problemas de salud, así que eso ya lo vamos a resolver. Y lo demás, creo que no hay ningún otro inconveniente, así que fluyó bien. ¿Cuántas preguntas eran para la aprobación directa? No te quiero decir exactamente, pero me parece que eran, no sé si 9 preguntas por lo menos bien contestadas, porque tiene que ver con la tablita de porcentajes que tenemos en la modalidad académica. Me parece que era el 75%, una cosa así, o el 65%, no me acuerdo. No me acuerdo, pero te puedo asegurar que más del 50%. O sea, de 15, seguro que más de 8 eran, ¿sí? U 8 como mínimo. ¿Cómo son los recuperatorios? Como cualquier recuperatorio, el parcial de nuevo, tienen que rendir todo el parcial del que te haya ido mal, del primero, del segundo o del tercero. De esa manera, lo mismo que hiciste esta vez, lo haces en instancia de recuperatorio. ¿El TPI para cuándo es? Es la tercera instancia de evaluación. Ya va a ser publicado en breve, porque ya vieron todo lo que es descriptiva, ya pueden ir trabajando sobre eso. Así que ahora estamos concentrados en probabilidad, pero sí, yo calculo que la semana que viene ya se sube el TPI. Pero no se concentren en el TPI cuando tienen que concentrarse en el otro parcial. El TPI es para ir trabajándolo de a poquito. Ir armando, si quieren, los grupos, avisándole a la profe, esas cuestiones. Pero el TPI es el tercer parcial, el TPI. Fin del semestre. ¿Listo? Bueno, si no hay más consultas, los libero y si no, si alguien me quiere preguntar algo, habilite el micrófono y si no, me escriba. Nos veremos la semana que viene y seguiremos trabajando los modelos de probabilidad. Ok. Después podemos mandar mail, me preguntan para ver los errores. Eso está escrito en el instructivo de parcial, sí. Le puede mandar a la profesora de práctica un mail o me puede mandar un mail a mí en los mails que están puestos desde el primer día de clase, solicitándome que yo le marque los errores, las temáticas en las cuales se equivocó. Tienen una semana para hacerlo, no el mes que viene. Esta semana para mandarme el mail si quieren que les indique más o menos en qué se pueden haber equivocado. Ok, adiós, que anden bien.